Listo, buenas noches. A ver, entonces, ayer ya estuvieron platicando sobre el siguiente periodo, que fue parte de lo que teníamos previsto para este tercer módulo, que correspondía al desarrollo estabilizador. Sin embargo, no olvidemos que particularmente en 1978 a 1988, que es la segunda parte de lo que va a abarcar su tercer módulo y por ende su tercer parcial, está enmarcado dentro de un tema importante, que es el impacto de la crisis económica sobre el sistema político mexicano, la era de los ajustes. Ahora, ya el día de ayer estuvieron platicando sobre en qué consistió el desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido, las consecuencias que tuvo la expansión del Estado desde la perspectiva de la compra o adquisición de empresas que estaban cercanas a la quiebra, cómo fue la relación o cómo empezó la crisis interna en el país cuando renuncia el secretario de Hacienda y en este caso Echeverría nombra a su segundo secretario de Hacienda del periodo, que fue nada más y nada menos que José López Portillo, que es precisamente el que va a tomar el cargo presidencial a partir del siguiente sexenio. También estuvieron platicando sobre el gasto, la deuda, la inflación, algunos de los logros que se tuvieron en paralelo en este sexenio. Y si no me equivoco, llegaron hasta el tercer logro, que fue el tema en materia de soberanía, el mar patrimonial. ¿Va? A partir de aquí, necesitamos poner énfasis también en algo importante que tiene que ver con el aspecto social. Cómo a lo largo de este periodo de gobierno que estuvo enmarcado en un modelo económico diferente al que había hecho crecer a nuestro país, cómo estuvo la relación con los grupos sociales. Partiendo primero de el intentar separar Echeverría, particularmente, que había sido secretario en el gobierno pasado, intenta separarse de los sucesos de 1968, particularmente de la matanza, comenzó a implementar una estrategia que llamó una estrategia de apertura. Esta estrategia de apertura estuvo definida precisamente por intentar cubrir a través de apoyos al sector estudiantil, que fue el principal afectado de la masacre del 68, empezó a tratar de cubrir un poco lo que las decadencias que tenía este sector. Entonces, implementó 6 estrategias importantes. La primera, el aumento del presupuesto a las universidades, enfocado principalmente a la UNAM y al POLI, el incremento al sueldo de maestros de dichas universidades, también otorgó amnistía a los presos políticos que habían sido encarcelados en el periodo del 68 y de movimientos anteriores, liberó a líderes estudiantiles del 68. Y una de las cosas interesantes, bueno, aparte otorgó becas también a los alumnos, pero una de las partes importantes fue que comenzó a colocar a jóvenes en puestos de gobierno. Ustedes recordarán que como parte de las consecuencias que se platicaron ayer de la expansión del Estado en la adquisición de nuevas empresas para intentar obtener ganancias que pudieran ser repartidas, compartir esa riqueza con la población, se empezó a incrementar el sector burocrático. Bueno, pues este también se vio acrecentado porque una de estas estrategias de apertura estuvo enfocado a colocar a estos jóvenes egresados de la Universidad del Poli, y en algunos casos ni siquiera habían egresado, a colocarlos en algunos puestos de gobierno. Obviamente no en los puestos estratégicos, no como un secretario de Hacienda, no como un subsecretario o director general de una secretaría, sino en aquellas particularmente que se fueron adquiriendo y que necesitaban empezar a operar. Pero ya vimos los resultados. Esa operación y ese gasto bastante inmenso que se tuvo en la burocracia, pues provocó que las empresas comenzaran a operar con pérdidas y pues no se tuviera las utilidades que se esperaban, ¿vale? Pero fue una manera en la que apaciguó a los movimientos estudiantiles. Es decir, el Estado tiene la apertura
con los jóvenes de incluirlos en el sistema político, ¿vale? Los protege, no hay, o sea, queriendo desprenderse completamente del autoritarismo que se marcó tanto en el sexenio de Díaz Ordaz. Y que no solo achacó a Díaz Ordaz, sino también a Echeverría, que era su secretario de Estado, ¿vale? Ahora, hubo otro acontecimiento importante que ya les había yo comentado en clases anteriores, eh, que tuvo que ver con un movimiento que fue el llamado halconazo. Aun cuando en esta política social de apertura se intentó mostrar a esa cara benefactora del Estado sobre la comunidad estudiantil o la comunidad social, la represión continuó. Tan continuó que a poco de tomar posesión, el gobierno entró en diciembre del 70, para junio del 71, apenas medio año después, ocurrió el llamado halconazo, que si ustedes lo han escuchado, fue aquella manifestación de estudiantes que se dio acá en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A estos estudiantes les querían imponer una nueva ley orgánica. Entonces, pues obviamente los estudiantes se rebelaron, hicieron movimiento y acá en Ciudad de México, como ha ocurrido en casi todos los movimientos, está el apoyo de los sectores, en este caso del sector estudiantil, e hicieron una manifestación en apoyo a estos estudiantes de Monterrey. Sin embargo, fueron recibidos por un grupo de paramilitares, obviamente al servicio del Estado, a los que más bien que eran catalogados o llamados los halcones, y también por grupos de granaderos. Y la intención o el objetivo que tenían marcados estos halcones y granaderos era matar a todos los que se estaban manifestando. No solo en el lugar de la manifestación, sino que también a posterior. Una vez que esto sucedió, pues obviamente comenzaron a llegar los servicios médicos, algunos fueron que estaban heridos, los trasladaron a hospitales. Pues este llamado grupo de halcones no descansó con haberlos agredido durante la manifestación, sino que también hubo casos particulares, en específico con los líderes del movimiento o de la manifestación, a los que fueron a rematar a los hospitales. Entonces, fue un momento bastante crítico, bastante difícil, porque por un lado se está planteando una política de apertura, pero por otro estás matando a los estudiantes, ¿no? Entonces, fue un contraste igual bastante importante y que le pegó a la sociedad de una manera intensa. Tan le pegó que fue una también de las razones por las que surgieron las llamadas guerrillas urbanas o los movimientos guerrilleros. Paralelamente, surgieron estas guerrillas urbanas que eran completamente opositoras al régimen. Ejercían presión a través de dos actividades importantes, que eran el secuestro a personajes importantes y segundo es el asalto a bancos, ¿vale? Entonces, en estos años 70, particularmente en la primera parte del sexenio de Echeverría, surgieron alrededor de 30 grupos armados en las principales ciudades del país. Pero esto fue porque se desmantelaron las guerrillas rurales que existían en Chihuahua y en Guerrero. O sea, el tema de guerrillas ya venía, pero eran guerrillas rurales que estaban ubicadas particularmente en Chihuahua y en Guerrero. El gobierno las desmantela, entonces algunos de los que logran escapar se van a otras zonas, se van a zonas urbanas y aunado a esto, la mayoría de sus integrantes, entre los que venían de las guerrillas urbanas, rurales, y los estudiantes radicalizados que fueron reprimidos en el movimiento del 68 y que fueron reprimidos en el 71 por el halconazo, y todos aquellos jóvenes que de alguna manera adoptaron la lucha armada, impulsados obviamente por la desesperación, el idealismo de cambiar el régimen,
fueron quienes empezaron a estructurar a estos grupos de guerrillas urbanas. Para 1973, muchas de estas organizaciones clandestinas formaron lo que se conoció como la Liga Comunista 23 de septiembre, que en términos generales, cuando ustedes buscan sobre guerrilla urbana, fue la de mayor estructura político-militar en todo el país. Fue la más importante y la de mayor peso. Sin embargo, como en sexenios anteriores, la represión, la tortura, el autoritarismo, la cero tolerancia fueron el instrumento fundamental del Estado para tratar de mantener el orden y la paz en los grupos sociales. Pero esto llevó a que también el gobierno recurriera a lo que en su momento en los libros y en los análisis políticos y sociales de la época se conoció como la guerra sucia, con el objetivo, obviamente, único y exclusivo de aniquilar los movimientos sociales. Ahora, ¿qué fue esta guerra sucia? Se le conoce al concepto como tal como esa lucha desigual entre militares y guerrilleros. ¿Por qué? Porque obviamente los guerrilleros estaban armados, pero no se podía comparar contra el armamento que tenían los militares. Entonces, por eso fue esa lucha desigual y fue la manera en la que el Estado reprimió a los movimientos sociales y los hizo desaparecer, teniendo consecuencias importantes o de guerrilleros importantes, como lo fueron Genaro Vázquez, que murió en el 72, y Lucio Cabañas, que murió en el 74. ¿A alguien de ustedes le suenan estos nombres de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas? ¿Nadie, nadie? No me digan. A ver, ¿cuántos estamos conectados? 45 personas. Uy, ok, a ver. Genaro Vázquez nació o vivió en Guerrero, una de las comunidades más vulnerables y que a lo largo del tiempo han mantenido la lucha social contra el gobierno. Fue fundador de algunas de los movimientos sociales más importantes que intentaron defender los derechos de los campesinos. Y obviamente formaba parte también como de esos grupos a los que a través de la guerra sucia el gobierno aniquiló. Cuando vemos líderes sindicales en los años 70, es de los más conocidos que defendía a los campesinos, ¿vale? Cuando volteamos la mirada hacia Lucio Cabañas también era de Guerrero. Eh, Él, si no me equivoco, o sea, fue parte de como de los guerrilleros, pero defendía a los estudiantes, o sea, fue maestro de una escuela, ¿cómo le llaman? Escuela normal. Ahora que hemos tenido en los últimos años muy recientes los movimientos o el nombrar a las escuelas normales tras los acontecimientos de los 45 de Ayotzinapa, el nombre de Lucio Cabañas ha resaltado mucho, porque es uno de los primeros líderes que en su momento defendió a este sector social, ¿vale? Entonces, ellos estaban muy activos a lo largo de los años, entre los 60 y los 70, pero con esta decisión del gobierno de implementar la guerra sucia, la masacre de los movimientos sociales a través de la lucha militar, pues fueron algunos de los que murieron en los 70. Sin embargo, siguen como parte del recuerdo y de los ideales a los que se recurre cuando hay movimientos estudiantiles o movimientos campesinos, ¿va? Entonces, para que los tengan presente, porque seguro algo de esto sí les pregunto en el examen, ¿vale? ¿Qué consecuencia importante tuvo esta guerra sucia?
Ya platicamos de los movimientos, ya platicamos de esa apertura social, que hubo movimientos, que se mantuvo la represión y el autoritarismo, que sucedió el halconazo, que trajo como consecuencia también que algunos de sus líderes formaran parte de las guerrillas urbanas, aunado a las guerrillas rurales que también habían sido aniquiladas. Entonces fueron como cadenitas, consecuencia de consecuencia de consecuencia. Pues la consecuencia final de todo esto fue que los jóvenes dejaron de protestar abiertamente a finales de los años 70. Teníamos como antecedente la masacre del 68, la masacre del 71, la guerra sucia, o sea, muerte tras muerte tras muerte. Eso llevó al surgimiento de lo que se conoce como la cultura subterránea o la cultura underground, que de alguna manera pretendía quejarse de las adversidades que padecían, del gobierno autoritario, de las políticas económicas y demás, pero no lo hacían al externo y tampoco proponían soluciones. Y aquí va una pregunta interesante para ustedes. Como contexto, platicamos sobre el movimiento del 68. Había una queja fundamentada, había una expresión que se daba abierta a la sociedad y al Estado de la queja o del movimiento estudiantil, pero también se proponían soluciones. Un pliego petitorio con peticiones fundamentadas y que podían llevarse a lo concreto, ¿no? Viene el movimiento del 71, también en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Pero todos estos traen de alguna manera el antecedente de que fueron truncados por la muerte. Vienen las guerrillas y es lo mismo, guerrillas que protestaron de alguna manera o tenían alguna exigencia completamente abierta de queja hacia el Estado. Proponían soluciones, o sea, el movimiento era completamente visible, pero siempre proponiendo soluciones. Cuando llegamos a finales de los 70 y particularmente en el sexenio, en el final del sexenio de Echeverría, se da un cambio completamente radical y comienzan a aparecer los movimientos clandestinos, donde sí había una queja porque la situación económica, estábamos en crisis, la devaluación del peso, etcétera, pero nada de eso era visible hacia el Estado. Y tampoco era visible que estos movimientos o estas quejas civiles o sociales plantearan una solución a. Entonces, la pregunta, para la actualidad 2025, y remontémonos a lo mejor hasta 2 años atrás, 2023, 24, 25, ¿cómo perciben ustedes los movimientos estudiantiles? Y aterricemos lo específico a la Facultad de Ciencias. Todos estos momentos en los que ha habido paros, ha habido quejas, ¿a qué tipo de cultura se asemejan? ¿A una como la que vivió entre los 60 y los 70? ¿A la cultura subterránea que vivió entre los 72, 73, 75 hacia adelante? ¿A cuál de ellas dos pertenece la sociedad actual de estudiantes? Platíquenme. Adelante, Daniela. Yo diría que en su mayoría a la cultura, a la primera cultura, porque pues siempre se pide un pliego petitorio y hay como que se muestran las causas de los paros y así, aunque últimamente con lo de las amenazas que han habido, creo que la mayoría de los alumnos, bueno, la facultad me imagino que menos no sabemos como tal cuál es, o vemos, bueno, sí sabemos los motivos, pero no vemos como tal el movimiento, que creo que eso se asemeja un poco más a esta cultura subterránea. Ok, pero entonces, en conclusión, en esta generación actual a la que ustedes pertenecen, ¿a qué tipo de cultura pertenecen? ¿A la del movimiento del 68 o a la cultura underground? O sea, en general yo diría que la del 68, pero los últimos acontecimientos que han ocurrido en este semestre,
Ajá, el tema es que no quiero que me lo dividan como por movimiento, Ah, sino ok. que sea en conjunto la sociedad. Hoy ustedes como jóvenes, como estudiantes, ¿a cuál pertenecen? Pues me gustaría decir que la del 68. Pero no te escucho convencida. Ahorita lo analizamos. Gracias, Dani. Adelante, Karina. Bueno, yo nada más llevo 2 años aquí, entonces, bajo lo que yo he visto, yo diría que la subterránea, porque si bien los paros que han habido sí tienen como un porqué, digamos, la verdad personalmente yo siento que, pues que nada más quieren descansito, ¿no? O sea, no, o sea, sí, a lo mejor sí hay, bueno, sí hay, eh, eh, ay, se fue la palabra. Bueno, hay un porqué, pero Ujú. no ofrecen soluciones y siento que muchas veces se cerraron las soluciones y pues justo para extender paros y pues eso. Ok, perfecto. Karina Escalante, ¿verdad? Dices que llevas acá 2 años. ¿2 años te refieres a 2 años en Ciudad de México, en México, en cómo, En, o en en la facultad? en la facultad. Ah, ok, ok, ok. Ok, va, perfecto. ¿Alguien más? Adelante, Alejandro. Es Alejandra. Ah, Alejandra, Este, perdóname, perdóname. bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo con Karina, solamente que yo no diría que pertenece a la underground, porque siento que estos dos movimientos de los que hablamos se caracterizan por un mismo sentido, por unión y pues por ese pensamiento crítico. Y siento que actualmente se ve mucho en las asambleas, en todas las cosas que ha pasado en la UNAM, como que la comunidad está súper dividida, que la gente ya es bien diferente y solamente busca su interés personal. O sea, siento que sí nos duele recordar, por ejemplo, lo del 68 y muchas cosas que han pasado en la UNAM, pero siento que conforme pasan los días se nos olvida y se nos va también eh, el sentimiento de justicia o de querer buscar un cambio, porque con todo lo que pasó de la falta de seguridad, por ejemplo, que pasó últimamente en, en toda la UNAM, o sea, en lo del CCH y todo lo que ha pasado, Ujú. estábamos todos muy indignados, ¿no? Pero ahora que después de esa semana de descanso que nos dieron, pues qué pasó, ¿no? Con esa indignación. Ok, entonces, conclusión, ¿pertenece esta generación a cuál cultura? Perdóname. Ah, bueno, o sea, en el caso, en el sentido de que pueden expresarse libremente y decir lo que piensan, pienso que a la primera, a la del 68, pero pienso que son muy diferentes porque, o sea, que no la encasillaría ninguna porque ambos movimientos se caracterizan por unión y por un pensamiento crítico y siento que eso ya no hay actualmente. Ok, ojo, más que el pensamiento crítico, yo me enfoqué en dos cosas importantes que les comentaba hace un rato. Externar abiertamente las quejas, las peticiones, las adversidades que padecen y dos, proponer soluciones, que esa fue la característica que tuvo el movimiento del 68 y fue la característica que no tuvo toda la generación de la cultura subterránea. Entonces, más que el compañerismo y demás cosas, enfoquen su opinión a que si cumple a estas dos características, entonces pertenece a la de los estudiantes de los 60. Y si no las cumple, entonces pertenece a la cultura subterránea. Entonces, con esto, ¿a cuál pertenecen? A la del 68. Ok, perfecto. Gracias, Alejandra. Adelante, Josh. Yo también creo que pertenece a la del 68, pero realmente las personas que sí lo hacen, digo, y no me incluyo, porque yo tampoco no es que lo haga realmente, sino que nada más, sí, o sea, la del 68, pero las personas que realmente hacen esos pliegos petitorios, las que se van a las asambleas, las que sí apoyan, y digo, yo desafortunadamente no me incluyo en esas personas, pero las que realmente sí están interesadas, yo creo que sí cumplen en la cultura del 68. ¿Y cuánta de la población sí pertenece a? Porque Pues la intención es englobar a los estudiantes de esta generación.
Y si me dicen que solo los que participan, pues me llevo a 5 o a 10, pero la comunidad estudiantil es mucho más grande. Bueno, la verdad es que por lo que he visto, yo creo que un poquito menos del 50% son los que realmente iban. Bueno, y en algunas asambleas, incluso, bueno, en los últimos paros y todo eso que ha habido, yo creo que sí. Bueno, yo ya pertenezco a bueno, a la facultad hace más de 7 años y antes sí era mucho más la cultura que sí iba y que Ok, sí eran movimientos diferentes, digamos así, o sea, más organizados y entonces, todo. entonces esta generación actual, lo que estamos viviendo, con ese porcentaje que me das, ¿sigue perteneciendo a la del 68 o más bien a la underground? No, pues más bien a la onda, Ok, porque no es gracias. muy poca, la verdad. Va, perfecto. Gracias, Josh. Adelante, Diego. Hola, hola, buenas noches, profesora. Pues yo Buenas creo noches. realmente que cuando estaba en la preparatoria, que fue antes de la pandemia, sí había como un movimiento más fuerte. Recuerdo que las causas eran como más enfocadas hacia, no sé, la destitución de profesores por temas relacionados al acoso. Y cuando había asambleas en las preparatorias era que pues te ponías en dirección y la gente cuidaba, pero tengo la percepción que después de la pandemia como que esto cambió y, y pues ahora es como muy cómodo votar por paro desde tu casa en Forms, ¿no? Entonces, pues la conclusión sería que en la actualidad los movimientos son más pertenecientes a la cultura underground. Va, perfecto. Muchas gracias, Diego. Adelante, Ricardo. Después Valeria y terminamos con Bruno. Sí, buenas noches. Bueno, yo considero que en este aspecto yo me iría más porque pertenece a la cultura del movimiento del 68. Número uno, porque hablando de expresar abiertamente las problemáticas, pues siento que una de las características de esta cultura underground es ese miedo, ¿no?, que uno tiene a represión por parte de la autoridad. Eso es algo que a día de hoy no se ve, al menos no se ve de manera muy marcada. No tenemos muy reciente algún acontecimiento como lo es un halconazo, como lo es una matanza de Tlatelolco. Entonces, pues uno puede ver que incluso con las redes sociales, pues ya es muchísimo más fácil que todos los estudiantes externen cualquier problemática que tengan. Y también hablando de proponer soluciones como tal, proponer, pues justamente con la idea de las redes sociales, pues podemos ver que muchas personas que antes podrían no alzar la voz, pues ahora con las redes sociales tienen un nuevo medio para proponer algunas ideas que puedan tener para mejorar estas situaciones. Ya el hecho de que pues se dediquen a implementarlas es una cosa diferente que a lo mejor no se cumple, pero yo me decanto porque sí pertenece a la cultura del movimiento del 68. Va, perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Adelante, Valeria. Yo siento que más bien como que pretende ser más parecida a la del 68, en un sentido en el que, pues sí, ¿no? Se hace el pliego petitorio, se externa las inconformidades, ¿no? Pero al menos yo también nada más llevo 2 años en la universidad, entonces lo que me ha tocado a mí es que son realmente motivos, pues, algo vagos, a lo mejor sí los hay, pero no sé, siento que después de tanto, incluso la misma dirección ya fue así como de, sí, ya nada más quieren un paro, pero dénselo, ¿no? Pero lo que pasa ahorita es que, al menos lo que he visto con este nuevo director, es que ya es como más recto. Yo siento que esto como que va a dar pie a que realmente pues los muchos paros que se hagan, las protestas, los movimientos, vayan a ser un poco más serios en este sentido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Valeria. Adelante, Bruno. Terminamos contigo. Vale, yo la verdad es que toda esta cultura underground como que la tengo muy arraigada a esto de, no sé, como la música y todo esto de, por ejemplo, Panteón Rococó, estos lugares como bares que se hacían antes, o sea, como que siempre tuve esa idea del estilo underground, que era como un lugar donde la gente iba a expresarse libremente y todo este aspecto, y con lo que pasa ahora que pues a lo mejor siento que la cultura ya es más libre, ¿no? De que exprésate como quieras y, y como que, o sea, como que dejó ese sentido, ¿no? De expresarse como quieras, sino ya solo
el motivo. En ese aspecto siento que se parece más a la del 68, porque dejamos de este sentido de ya no querer, o sea, de que ya no le tenían miedo a la represión y todo esto, porque ya teníamos una cultura de libre, exprésate y todo esto, entonces como que se volvieron más activos, aunque no quita como estas raíces que tenía del underground. Aún así, siento que es más del 68 la cultura que está actual. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Tienes razón con algo. Todavía no comentaba la parte de cómo ubicamos a esta cultura underground durante los años 70 y creo que lo comentaste, si no me equivoco, fuiste tú, la clase pasada también, cuando les preguntaba sobre la música, pasada o antepasada, no recuerdo, y comentaban de algunos grupos de rock nacional particularmente. Todos estos surgen precisamente entre los 70s y 80s. Ahorita comentabas Panteón Rococó, el Tri, todos aquellos que empezaron, hoy ustedes los escuchan y los van a ver a un GNP o los van a ver a la Arena Ciudad de México, pero en sus orígenes eran clandestinos. Tocaban en un bar, tocaban en la bodega trasera de un, ¿cómo se llama? De un lugar que hacía reparaciones mecánicas y demás, de talleres. O sea, no eran los grupos que protestaban de frente al gobierno. Fueron los grupos que a través de su música representaban la inconformidad de la sociedad, pero no lo podían decir abiertamente. Lo tenían que decir en bares clandestinos, en tocadas clandestinas, ¿sale? ¿Y por qué les comentaba que esta cultura se caracterizaba por no proponer soluciones? Porque era solo la queja. O sea, me quejo del gobierno, me quejo del sistema político, me quejo de la economía, me quejo de todas las estrategias políticas, económicas, sociales y culturales, del no apoyo a la universidad, a la educación, etcétera, pero no planteo soluciones. Esa fue la gran diferencia con las generaciones antes de los 70, porque uno, eran generaciones informadas, eran generaciones que tenían memoria política, memoria social, memoria económica, que estaban culturalmente bien educadas. ¿Qué sucede, por ejemplo, hoy con el análisis que les pedía, o que les pedí más bien, sobre la generación actual de estudiantes? ¿En verdad estamos educados? ¿En verdad tenemos fundamento? ¿En verdad nos duele recordar la matanza del 68? Llevo 2010, 15 años dando clase esta materia, y cuando llego al movimiento del 68, en 15 años, no más de 5 personas por año saben por qué surgió el movimiento del 68. El resto no lo sabe. El resto sabe que fueron masacrados en Tlatelolco y ya. Pero no tenemos ese conocimiento de por qué sucedió. Y cuando surgieron los movimientos en los 60, cuando se quejaron o cuando comentaban de por qué habían asesinado a los líderes ferrocarrileros, a los líderes de los sindicatos, lo recordaban. Y no solo los de los 60, los de los 50, los de los 40. Esa memoria social existía. En la actualidad no existe. Y recordemos cuando empezamos el módulo 3, les comentaba, vamos a hablar del movimiento del 68, y abrí el micrófono para saber si ustedes conocían el por qué surgió, y ni una sola persona lo dijo. Entonces, ¿en verdad nos duele y recordamos? ¿O solo nos colgamos de estandartes que fueron icónicos a lo largo de la vida social? Porque si en verdad esta sociedad, y no me incluyo porque no soy de la generación de ustedes, soy mucho mayor, por eso no me incluyo con ustedes, en verdad esta población estudiantil estuviera informada, harían pliegos petitorios fundamentados. No haríamos pliegos petitorios sin fundamento. Que la UNAM compre más equipo de cómputo. Ajá, con los 20 centavos que pagamos de inscripción, por ejemplo. Entonces,
Sí me explico, o sea, no me estoy quejando de lo que hacen, ojo, no al rato vayan a decir, es que la maestra se está quejando de los movimientos sociales. No, más bien que tratemos de ser lo suficientemente analíticos para entender que hoy los movimientos no tienen fundamento. Sí, queremos que se invierta más, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero? Somos una universidad autónoma, pero exigimos que el gobierno nos dé presupuesto. ¿En verdad eso es autonomía? O sea, autonomía entre comillas, con sus vertientes y con sus conveniencias, cuando a un lado le son fáciles, ¿no? Entonces, si no vemos todas las aristas y comparamos contra una sociedad que sí se manifestó y que no le importó ir contra el Estado y tratar no solo de ir como grupo de estudiantes, sino de acaparar a la sociedad completa, porque eso fue lo que logró el movimiento del 68. Hoy no lo logran ni siquiera con sus propios compañeros de facultad, y por ahí lo comentaban algunas compañeras. Hoy menos del 50% participa. Entonces, no es un movimiento social, no es un movimiento social fundamentado, porque no está acaparando al grupo social que debería acaparar, que es particularmente el de estudiantes de la Facultad de Ciencias. No lo está acaparando. Y por ahí comentaba, no me acuerdo si Bruno o Diego, nos es muy fácil votar desde la comodidad de nuestra casa en un Forms. Por supuesto que la tecnología tiene sus ventajas y es lo que nos permite, pero si comparamos un poquito con la visión de otras generaciones que sí fueron activamente, que estuvieron activamente en movimiento, hoy no lo estamos. Hoy estamos solo esperando que alguien levante la mano y entonces apoyemos. Aunque ni siquiera sepamos, o sea, me ha tocado grupos que votaron por paro y ni siquiera saben por qué es el paro. Cuando les pregunto, oigan chicos, ¿por qué hubo paro? Ah, no sabemos, pero nosotros votamos. Eso, eso no es una sociedad informada. Y eso no es una sociedad siquiera que pudiera compararse con la de los 60. Es una sociedad que está un tanto más cercana a la underground, pero tampoco pertenece completamente a ella. Porque al menos en la underground tenían la forma de manifestarse. Aquí no lo hacen, aquí es un grupo selecto el que lo intenta hacer, porque el resto solo esperan que votamos, ¿no? Entonces, sí me explico un poco con cómo la importancia de hacer este análisis y esta comparativa, porque no nos podemos dejar llevar solo por generalidades, sino por cosas como más en concreto. Hoy ustedes están en una posición en la que son estudiantes y hay mucho ideal de mejorar, de cambiar el sistema político, el sistema económico y demás. Pero también es muy cierto que en 3 años que ustedes ya formen parte, ya no formen parte de la facultad de estudiantes, de la facultad, sino que empiezan a trabajar, pasan a ser completamente parte del sistema. Entonces ya no es tan fácil pertenecer a movimientos sociales. Entonces disfruten su época, siempre les digo a mis alumnos, su época de rebeldía, pero que no sea rebeldía solo por rebelarse, sino infórmense, participen, hagan cosas, dejen una huella. La parte importante del tránsito de nosotros en la vida se traduce en eso, en dejar una huella. Y si no queremos que en 10, 20 o 30 años quien analice o quien estudie a esta generación y la vean como una generación pasiva, hoy a ustedes les toca formar parte de ese cambio y de hacer que esto sea distinto, que estos paros que se den en la facultad o no se den, estén fundamentados en un movimiento, no solo en un capricho, sino que formen parte de un movimiento y las características que debería tener este movimiento. Y si todavía nos vamos un poquito más a detalle, cuando arman sus pliegos petitorios, me tocó verlo hace, no me acuerdo si 1 año o 2 años, les digo que no estamos tan educados, porque un pliego petitorio con faltas de ortografía, chicos, no sabemos redactar. Entonces, no podemos compararnos, ¿sale? Ha habido una evolución importante y yo creo que el hecho de tener la tecnología tan cerca
Nos ha ayudado en gran medida la comunicación uno a uno, pero también ha dejado de lado que nos preocupemos por cosas que algunos dicen muy banales, pero que pegan y que les van a impactar a ustedes en su campo laboral. ¿Vale? No es discurso retórico, sino pongan foco hoy que estamos analizando diferentes momentos o culturas sociales a lo largo de la historia de nuestro país. Lo que debemos rescatar es qué queremos tomar positivo de eso, qué queremos dejar negativo y qué queremos aprender para que ustedes lo puedan replicar ahorita en su vida estudiantil y adelante en su vida laboral cuando ya forman parte del sistema, ¿no? Con esto cierro. No sé si hay dudas, comentarios, quejas, participaciones, algo. Todo bien. Profesora. Sí, no, nada. Perfecto. Ok, entonces, es viernes, nos vamos un poquito más temprano. A los que participaron, hoy les toca doble asistencia. A los que no participaron, bueno, los invito a que participen en sesiones más adelante, ¿vale? Que pasen bonito fin, chicos. Nos vemos el próximo lunes, ya para cerrar este periodo de gobierno y comenzar con la última etapa de la era de los ajustes, que va del 76 al 88. Pasen bonito fin de semana, que descansen, buena noche. Gracias.